Buenos días, amigos y hermanos. Gracias a Dios por nuestro programa Palabras para una vida abundante. Todos ustedes sean bienvenidos a este espacio que tiene como finalidad aportar recursos de Dios para el perfeccionamiento de nuestra salvación y para el desarrollo de nuestra fe, que nos permite ir creciendo día a día en esta inigualable experiencia transformadora. Nuestro tema para hoy: contraste entre la ilusión y la libertad. Durante mucho tiempo me pregunté por qué los hebreos tuvieron que terminar como esclavos en Egipto. ¿Qué los obligó a venderse como esclavos? Las respuestas a estas inquietudes las pude encontrar en algunos pasajes de la Biblia, en el libro de Génesis, especialmente en el capítulo 47, versículo 13 y versículos del 17 al 20. Y dice así: pero la falta de alimentos estaba acabando con los habitantes de Canaán y de Egipto. En ninguna parte se encontraba comida. Los egipcios le llevaron caballos, ovejas, cabras, vacas y burros. Y a cambio de ellos, José les dio alimento durante todo ese año. Pero al año siguiente fueron a verlo de nuevo y le dijeron: Señor gobernador, no podemos negarle a usted que ya no tenemos dinero y que nuestros animales ahora son de usted. Ya no tenemos nada que ofrecerle a cambio de comida, a no ser nuestras tierras y nosotros mismos. Cómprenos usted nuestras tierras. Seremos esclavos del rey, pero denos de comer, denos usted semilla para que sembremos la tierra. Así no moriremos. No queremos que nos vea usted morir y que nuestras tierras queden como el desierto. En verdad fue tanta la falta de alimentos que todos los egipcios le vendieron sus campos a José, quien los compró para el rey de Egipto. Así fue como toda la tierra del país llegó a ser propiedad del rey. Biblia del lenguaje actual. Como ven ustedes, la angustia y la sensación de que podrían morir de hambre en aquella tierra fue una de las razones principales que llevaron a estos israelitas a venderse como esclavos. Otros ingresaron a Egipto con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida. Probablemente en términos económicos a muchos de ellos les fue muy bien. Sin embargo, eran esclavos y pertenecían a un sistema del que ya no podían salir, pues un nuevo faraón llegó al poder con nuevas políticas de gobierno promovidas por sus miedos y sus intereses, debido a que el crecimiento de los hebreos en un país que no era el suyo se convirtió en una amenaza para este nuevo emperador, y lo que un día fue sueño e ilusión ahora se ha convertido en una pesadilla para ellos, y la libertad se hace cada vez más inalcanzable. Veamos el texto. Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 11. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país. Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades, el rey de Egipto guardaba sus provisiones, pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro
hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Había en Egipto 2 mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra se llamaba Puá. Las dos eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo. Como Sifra y Puá honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo: echen al río a todos los niños israelitas que nazcan para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas. Y así, hermanos míos, el horror y la tragedia llegó hasta los descendientes de los israelitas, a quienes finalmente no les queda otro camino que clamar a Dios, que propugna por la libertad de los hombres, por la libertad de su pueblo. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Frente a una condición deshumanizante, Dios no se hace esperar y apela a la sensibilidad de los hombres dispuestos a dejarse usar por Él para fines liberadores, entendiendo que solo un hombre libre es capaz de ayudar a salir a otros de todo aquello que lo esclaviza, y este es el caso de Moisés. También vemos esto en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7. Pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Y después de muchas señales y manifestaciones del poder de Dios, tratando de persuadir a su pueblo para que saliera camino a la libertad, se da el rescate y salen los israelitas de manos de aquel sistema que los había mantenido reducidos por muchos años. Cabe resaltar que ellos no salieron de Egipto convencidos de que esa era la mejor decisión. Tan enfermos estaban y tan afectados por su condición de esclavitud que despojaron a los egipcios de sus pertenencias, pues aún Dios no representaba mucho para ellos. Es Éxodo capítulo 12. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Salió Israel de aquel país al que no pertenecían y salió con las manos llenas. Sin embargo, salieron muy afectados espiritual, psicológica y emocionalmente hablando. Salieron incrédulos, salieron llenos de miedo y desconfianza. Y aunque eran conscientes de que allí les habían arrebatado no solo su libertad, sino también sus familias, muchos de ellos perdieron sus hijos, perdieron su salud, perdieron su esperanza, etc. Siempre quisieron regresar a aquella condición de donde Dios en su infinito amor los había sacado. Es la idea del capítulo 14, versículos 10 y 11 de Éxodo.
El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Alguien que exprese que mejor es vivir como esclavo que arriesgar su propia vida en aras de su libertad, sin duda alguna esa persona necesita ayuda. Está muy condicionada, está muy acobardada. Su condición de esclavo lo llevó a interpretar la vida de manera muy equivocada. En términos de salud mental, esa persona está enferma. Y contrario a ello, un hombre libre preferiría la muerte antes que caer en manos de aquello que lo reduce, que le hace daño. Pues los hombres que han sido rescatados por Dios vencen aún el miedo a la muerte. Podríamos pensar que esto que les aconteció a los israelitas hace muchos siglos y que tiene un contexto muy particular es algo que nada tiene que ver con nuestro presente. Sin embargo, las cosas no son así. Estamos en un mundo que se debate entre la angustia y la ilusión, entre la codicia y la irresponsabilidad. Muchos hoy están emigrando a otros países. Han vendido lo que con mucho esfuerzo han logrado a un precio muy bajo. Han dejado a sus familias, a sus hijos, en aras de cumplir sus sueños, sus ilusiones. A otros los mueve la codicia, pues piensan que aún les falta 5 centavos para el peso, que lo que aquí ganan no les alcanza sino para sostenerse con lo necesario, con lo básico, y que no han podido conseguir nada más. A otros los mueve el pánico y la angustia de la locura que puedan cometer sus gobernantes y olvidan la responsabilidad que tienen con su país. En fin, a todos ellos no les importa poner distancia entre ellos y sus familias, sobre pretexto de mejorar las condiciones de vida. Muchos cristianos hoy han abandonado sus comunidades, han abandonado sus principios, han aceptado pasivamente las posturas de países inmorales. Ahora otros viven huyendo, pues ingresaron de manera ilegal. A otros se les venció el tiempo de su estadía. Sin embargo, afirman ellos, el Señor nos está bendiciendo. Hay quienes debieron regresar a su país de origen. Dios les dio la oportunidad de retornar, de reencontrarse con sus familias. No es suficiente, piensan ellos. Mejor estábamos allá. Perdieron su libertad, cambiaron personas por cosas. Recuerdo aquel día en que en Bucaramanga a mi taller llegó un muchacho muy humilde. Era el hijo de un capitán de bomberos. Llegó en una camioneta modelo 63. Vivía de hacer acarreos en ella. Eso fue aproximadamente hace unos 18 años. Hicimos una buena amistad y salió muy agradecido del taller al haber encontrado solución a una falla en su carro que lo venía atormentando por meses. A los 2 años me llamó. Estaba en España. A través del papá consiguió trabajo en la Guardia Nacional. Allí hizo algunos contactos, entre esos el del dueño de un concesionario automotriz que les prestaba el servicio de mantenimiento a los vehículos oficiales. Él le habló de mí y las puertas se abrieron. Me dijo: Gerson, aquí me está yendo muy bien. He hecho en poco tiempo lo que en muchos años no hice mientras estuve en Colombia. Véngase, que aquí le conseguí un muy buen trabajo.
en un concesionario grande y prestigiado. Solo consiga lo de los pasajes, aquí tiene donde llegar y va a ganar muy bien. Apareció en mí entonces la ilusión. De hecho, no me faltaba nada, pero pensaba, en mi cuarto de hora, Dios me está dando esta oportunidad. En ese mismo instante puse el carro en venta. El carro valía lo que en ese entonces costaban los pasajes. Mi madre se enteró y al verme tan ilusionado se angustió y me mandó a hablar con el pastor. Usted se va para España y se pierde, me dijo el pastor. Eso me molestó bastante. Se desvanecieron mis sueños, mis ilusiones. Pensaba en la oportunidad de comprar una casa para los viejos. En fin, tantas justificaciones. Y no me había importado dejar todo e irme a aventurar. De hecho, era un muchacho. Mi amigo me dijo, al saber mi respuesta, usted sí es bobo. ¿Cómo va a dejar pasar esta oportunidad? Vea que yo lo aprecio mucho y estoy muy agradecido con usted. En fin, ahí concluyó la conversación. Unos años después, él vino a Colombia y fue al taller a buscarme. De hecho, ya no era el mismo. Había arrogancia en él. Traía en sus dedos anillos de oro, en su cuello una cadena de oro y un reloj que me deslumbró y llegó en un buen carro. En fin, cosas que para mí en ese entonces pesaban mucho. Mire de lo que se perdió, me dijo, y añadió, perdí mi hogar, Gerson, perdí mi hijo, perdí a mi familia, perdí lo más valioso. Lloró mucho. Sin embargo, su ambición lo devolvió para España. Al verlo así, en esa condición, le di gracias a Dios por la iglesia y comprendí el valor de ella. Comprendí las palabras del pastor. Hoy, hermanos, no tengo quizá todo lo que ellos han alcanzado. Toda su riqueza, han amasado fortunas. Pero hoy puedo afirmar con toda seguridad, al igual que aquel salmista, que Dios ha dado a mi vida mayor alegría que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Por eso en paz me acuesto y asimismo duermo, porque solo tú, Jehová, expresa el salmista, me haces vivir confiado. Hermanos míos, la bendición de Dios no está condicionada a un lugar geográfico, y sí a la fidelidad nuestra. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni a su descendencia mendigar pan, decía el salmista, y hoy mi vida lo confirma cada día más. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus ilusiones? ¿Qué lo reduce? ¿Qué lo trastorna? ¿Qué lo trasnocha? Recuerde que Dios tiene el poder de llevarlo a vivir experiencias que superan con creces la efímera alegría de los que logran una buena cosecha. A libertad nos ha llamado, dice la Escritura, y Dios quiere verlo a usted como un hombre libre, como una mujer libre. No se reduzca a ese tipo de bendición, entre comillas, que ofrece el mundo. Pero, ¿qué está dispuesto a sacrificar hoy por el cumplimiento de sus sueños? ¿La familia? ¿La iglesia? Nada lo vale. Dios es más, mucho más que eso. Por eso vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle a Dios que se nos revele en su grandeza, porque precisamos vivir experiencias con Él que nos permitan hacer la diferencia entre la ilusión y la libertad. Podamos abrir los ojos a la realidad y que entendamos que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Padre bueno, en esta mañana nos presentamos delante de ti en esta condición nuestra, Señor. Quizá no hemos tenido lo que hemos soñado, pero tampoco, Señor, nada nos ha faltado. Eres suficiente para la vida nuestra. Has dado a nuestra vida mayor alegría, mayor satisfacción que la de aquellos que han amasado una fortuna
y se han perdido la riqueza de disfrutar a todas esas personas que tienen a su alrededor, o a aquellos que decidieron poner a la distancia por ir detrás de la locura de sus ilusiones. Te doy gracias, Dios mío, por la iglesia. Te doy gracias, Dios, por los líderes. Te doy gracias, Dios, por el consejo oportuno que todo el tiempo estás transmitiendo. Y te pido de manera especial que abras los ojos de nuestro pueblo, que abras nuestros ojos, Dios mío. Sánanos de la codicia, Señor. Sánanos de nuestras fantasías, de nuestras ilusiones, y permítenos vivir la experiencia de hombres libres, de mujeres libres. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.